diferentes para hacer las cosas mejores, para hacer nuestra buena obra del día. Y pues recuerden que en este espacio ustedes son los invitados especiales. Esto es Diálogo de la Bahía. En esta jornada de jueves, avanzando ya, superamos la primera mitad del mes de marzo y pues nos enfilamos a un verano, aunque estamos en jornadas lluviosas, pero estamos acá siempre con el mismo gusto de siempre servirles a ustedes a través de Bahía 107.9. Hoy vamos a desarrollar un tema bastante interesante, por demás importante, y es que la salud de la sociedad siempre va a ser algo muy especial. Y una frase interesante que voy a utilizar es una frase de Lao Tzu, un gran pensador del Oriente. La salud es la mayor posesión, la alegría es el mayor tesoro, la confianza es el mayor amigo. Así decía Lao Tzu. 3 puntos fundamentales para vivir feliz y con energía, según este gran maestro oriental, y le vamos a dar una más acá. La mayoría de las vidas de las personas están determinadas por sus opiniones en vez de los hechos. Para que la vida de una persona cambie, primero necesitan cambiar sus opiniones y luego considerar los hechos. Eso lo dio a conocer a Robert Kiyosaki. Estamos ahora solo con pensadores orientales. Como les decía, hoy vamos a hablar sobre salud, un tema bastante recurrente acá, pero creo que por demás vale la pena tratarlo, debido a que pues siempre lo hemos dicho, es mejor prevenir que lamentar, y creo que la salud preventiva es mucho más barata, por demás, que la salud ya de contingencia. Y pues recuerden que pues en estos nuevos tiempos donde la economía está bastante compleja, es necesario pues que estemos aquí listos para presentarles los datos interesantes. Hoy nos acompaña, gracias a los buenos oficios del área de salud de Isabel, la licenciada Janet Conde, nos acompaña un especialista en la temática que vamos a abordar el día de hoy, la licenciada Rosalina Ramírez. Muy buenas tardes, bienvenida a Diálogo de la Vía. Hoy vamos a tratar el tema de tuberculosis. ¿Qué tal? ¿Cómo estás pasando? Muy bien, muy bien. Gracias, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, y pues entramos en materia. Pues hablando de este bendito tema, la tuberculosis es una enfermedad que antes se consideraba prácticamente una peste y no había cura. Según los anales de la historia, muchos personajes célebres murieron de tuberculosis, entre ellos el mismísimo Carlomagno, un gran personaje del viejo oeste americano. Doc Holliday murió de tuberculosis, era incurable literalmente. Hoy las cosas han cambiado un poco, pero coméntenos usted cómo estamos acá con respecto a la tuberculosis en Guatemala. ¿Qué es la tuberculosis propiamente? Porque muchos hablan de ella, pero no la conocemos a ciencia cierta. Bienvenida. Así es. Muchas personas no conocen de qué trata la tuberculosis. Esta tarde estamos acá gracias al apoyo de la licenciada Janet Conde, coordinadora de promoción de la Dirección de Área de Salud, y vamos a hablarles un poco a la población acerca de la tuberculosis. Esto en el preámbulo de la conmemoración del Día Internacional de la Lucha contra la Tuberculosis, gracias al doctor Roberto Koch, quien por los años 1882 identificó el bacilo de la tuberculosis y que le dio un giro grande en relación a diagnóstico y tratamiento para esta enfermedad. ¿Qué representa el doctor Roberto Koch? Me salgo de la temática, pero ¿qué representa el doctor Roberto Koch para las personas que se dedican a la medicina en Guatemala? Bueno, por aquellos años, eran miles de personas las que fallecían a causa de la tuberculosis y no se encontraba el tratamiento, y por si fuera poco, los medios para diagnosticar esta enfermedad. Fue gracias a él que, al identificar el bacilo de la tuberculosis, el causante de tantas muertes, le dio un giro a la medicina, especialmente para hacer el diagnóstico y curar así a muchas personas que en aquellos años fallecían por esta causa. Pero esto no quiere decir que hoy en día no hayan personas que fallezcan a causa de esta enfermedad. Las hay.
Exactamente, sí, es que Roberto Koch pues, es un gran galeno y pues oriundo de Guatemala, ¿verdad? Entonces por eso le consultaba qué representa para un guatemalteco que se dedica a la medicina, pues que saber que un guatemalteco fue el que descubrió, como le digo, personajes célebres de la historia, fallecieron merced a la tuberculosis porque era intratable. Una persona que desarrollaba tuberculosis automáticamente, como decimos popularmente en el mundo maya quechí, Ixcamic, ya no había retorno, pero hoy ya existen, no la seguridad, pero sí alternativas. Pero para conocer las alternativas de curación, primero tenemos que conocer los signos y síntomas. ¿Cómo podemos diferenciar la tuberculosis de otra enfermedad que se le asemeje a ella? Por ejemplo, muchos dicen que los pacientes de asma se parecen mucho a los tuberculosis. ¿Qué tan cierto es? ¿Cuáles son los signos y síntomas de la tuberculosis, licenciado? Bien, pero digamos antes o demos un concepto antes de entrar a los síntomas de lo que es en sí la tuberculosis. La tuberculosis es una enfermedad infectocontagiosa que afecta principalmente los pulmones, pero puede afectar otros órganos del cuerpo. En medicina conocemos que únicamente en el pelo y en las uñas no da tuberculosis. La tuberculosis es peligrosa si la persona enferma y no recibe tratamiento. En sí, los síntomas de la tuberculosis son tos con expectoración, cansancio, pérdida de peso, falta de apetito, sudoraciones nocturnas y fiebre. Bueno, interesante, pues para que ustedes vayan tomando nota de cuáles son los signos y síntomas, creo que es necesario, porque a veces nos automedicamos, porque dicen, es una gripe, es una tos común, tómate esto le cayó bien a la fulanita, al fulanito, y es uno de los grandes errores que cometemos como ciudadanos, el hecho de autodiagnosticarnos y autorrecetarnos, y generalmente en vez de ayudar a curar la enfermedad, lo que estamos haciendo es haciéndola más fuerte y más propensa a causar daño en el cuerpo humano. Bien importante eso que menciona. Y toda persona que debe presentar o que presenta signos y síntomas respiratorios no debe automedicarse. Debe buscar los servicios de salud para hacerle un diagnóstico y que se le dé el tratamiento adecuado para esta enfermedad, que en sí lo tiene únicamente el Ministerio de Salud Pública. En sí, tratamiento para la tuberculosis no hay en ninguna de las farmacias del área. Sí, los hospitales privados posiblemente la tengan porque no es seguro, pero es muy caro relativamente porque la enfermedad es muy cara de tratar. Es bastante cara. Sí, el tratamiento es caro de tratar. Inclusive, si hablamos de una tuberculosis de tipo drogoresistente, pues el tratamiento es más largo y es mucho más caro. Sí, interesante. Hablemos de la transmisión. ¿Cuál es el método de transmisión más usual por el que la tuberculosis llega a un paciente? Bien, la tuberculosis en sí se transmite de la persona enferma a la persona sana. ¿Cómo se transmite la tuberculosis? En el momento que el enfermo tose, estornuda o escupe. De esa forma, el paciente o la persona enferma saca por las vías respiratorias gotitas pequeñísimas de saliva que al penetrar en la persona sana es en el momento que la persona sana se infecta. Bastante complicado de tratar esta enfermedad porque quiere decir que en este cuarto que estamos, que es relativamente pequeño, si yo estoy enfermo de tuberculosis y todo eso podría contagiar a las dos personas que están aquí adentro en estos momentos. Así es. ¿Hay una forma de evitar de que eso ocurra con respecto a la transmisión? Sí. ¿Usando mascarilla podría ser una alternativa? Esa es una de las alternativas. Se recomienda entonces que toda persona que tenga signos y síntomas respiratorios utilice un tapabocas o una mascarilla. Esto actualmente pues se puso muy de moda, ¿verdad? Exacto. Por lo del COVID. Uh-huh. Pero también es recomendable que cuando una persona tiene signos o síntomas de tipo respiratorio, como lo son normalmente la tos,
se ventilen las áreas, se ventilen los cuartos, se ventile la casa con aire fresco, se evite dormir a muchas personas en una misma habitación con el objetivo de evitar la transmisión de esta enfermedad o cortar la cadena de transmisión. Bueno, interesante esa situación. Generalmente se manejan tabús alrededor de todas las enfermedades y obviamente la tuberculosis no es la excepción, ¿verdad? Que dicen que, por ejemplo, comer en el mismo plato que un tuberculoso, utilizar la misma ropa. ¿Qué hay de cierto en esta situación, licenciada? No, la tuberculosis no se contagia de esa manera. No se contagia por usar los mismos cubiertos, no se contagia porque un enfermo le dé la mano a una persona sana, tampoco se contagia por usar la misma ropa del enfermo. En sí, la tuberculosis se contagia cuando la persona sana respira esas gotitas microscópicas, esos aerosoles o gotitas pequeñísimas de saliva que el enfermo saca por la boca o por la nariz en el momento que tose o estornuda, o incluso cuando habla. Sí. Una persona sana, enferma de tuberculosis, va a contagiar a la persona sana. Sí, hay personas o vemos personas que dicen cuando ustedes escupen o bañan a la gente cuando están hablando, porque es la mala costumbre de no hacer una buena adicción y tiramos pequeñas gotas de saliva, ahí podríamos estar infectando. Por los poros no hay contagio, ¿verdad? No. Porque mucha de la saliva a veces queda impregnada en la piel de las personas que están alrededor nuestro, no existe riesgo. No. Okay. Es precisamente por aerosoles o gotitas de saliva. Muy bien. Hay personas, o vemos personas que tenemos algún curso de medicina natural, o que hemos estado en cursos, o hemos estado en instituciones, etcétera, etcétera. ¿Se puede diagnosticar tuberculosis a ojo buen cubero, como se dice popularmente, o existe un método específico para el diagnóstico? Es decir, existen síntomas, pero eso no me garantiza que tenga o no tenga tuberculosis. Tiene que haber un examen específico para determinarlo, ¿verdad? Sí, tal y como usted lo indica. Existen síntomas. Definitivamente, cuando una persona tiene tuberculosis y ya está presentando toda la sintomatología del caso, al llegar a un servicio de salud, como la persona ha perdido mucho peso y está tosiendo, posiblemente ya la tuberculosis esté en un estadio avanzado o la enfermedad esté en un estadio avanzado. Esto quiere decir que nos vayamos a enfrentar a un caso donde la persona está escupiendo sangre. Entonces, definitivamente estamos ante un caso de tuberculosis, pero existen medios específicos para diagnosticar la tuberculosis. El más antiguo que conocemos es la baciloscopía. La baciloscopía es un examen de la muestra de esputo o de gargajo que se ve a través de un microscopio. La baciloscopía se hace en cualquier laboratorio, sea privado o sea del Ministerio de Salud. A nivel de área de salud, tenemos 7 laboratorios. Únicamente Santo Tomás de Castilla no realiza este examen de baciloscopía, o sea, a nivel de Izabal tenemos mucho acceso para el diagnóstico de la tuberculosis. ¿En qué municipios hay acceso a hacer este examen? Puerto Barrios, Navajoa, Morales, Amates, Frontera Río Dulce, El Estor y Livingston. Okay, en los 7 centros de salud, de los 8 que tenemos a nivel de área de salud, a nivel de Izabal, tenemos acceso a este diagnóstico, hacernos una baciloscopía. Esto quiere decir que cualquier persona que esté presentando tos puede acudir a estos centros de salud
y hacerse un examen de baciloscopía. Bueno, interesante, pues a ver cuándo también hay en Livingston para que estemos más protegidos. La verdad que me alegra sobremanera que haya llegado, porque antes era difícil a tener acceso a ese tipo de servicio. Tenía que ir uno por la vía privada para obtener un resultado de eso. Sí. Pero ya creo que hemos ido mejorando paulatinamente y que nos alegra sobremanera de que pues la población sepa, y que si usted está escuchando, pues ya lo sabe, acérquese al centro de salud más cercano, y pues si tiene dudas, recuerden que estamos en temporada de enfermedades respiratorias y a veces se disfraza. Entonces, ante la duda, si la tos es persistente, si hay demasiada flema, si pues hay dolor de pecho efectivo, entonces ya son dudas razonables como para ir a donde corresponde en este caso. Pues gracias aquí por la información. Estamos hablando de la tuberculosis específicamente para todos ustedes. Recuerden que ustedes son los invitados especiales y puede comunicarse con nosotros a través de los diferentes medios para hacer sus consultas en caso de que existan dudas. Licenciada, me comentaba. Bueno, y definitivamente es aprovechar este espacio, ¿verdad?, para comentarle a la población que no únicamente contamos a nivel de Izabal con laboratorios para el análisis de baciloscopías. Actualmente, por el alto índice de casos que tenemos a nivel de Izabal, tenemos un equipo altamente sofisticado, como lo es el GenExpert, ubicado en el Hospital La Amistad, Japón, donde se realiza un examen de PCR para el diagnóstico de tuberculosis. Muy bien, así que hay más alternativas incluso de las que uno creía. Así que para ustedes, especialmente para todos los que nos están escuchando, fue diseñado este programa. Ustedes son los invitados de honor, ustedes son el objetivo de esta temática. Y es que, pues, no es que estemos próximos a celebrar este día y que por eso querramos hablar de esta temática. Creo que es importante que la conozcamos, que nos eduquemos para ir mejorando. Hablemos, licenciada, de lo más importante. Lo ideal es prevenirlo, que no haya, pero en caso de que ya se detectó un caso, ¿cuál es la metodología del tratamiento que recomiendan las entidades de salud, en este caso la área de salud de Izabal? Sí, hablábamos anteriormente que el Ministerio de Salud es el único que cuenta con el tratamiento para este tipo de enfermedad como lo es la tuberculosis. Si hablamos de tratamiento, anteriormente pues eran tratamientos muy, muy largos. Poco a poco se han ido acortando. Actualmente una persona diagnosticada con tuberculosis debe recibir un tratamiento por 6 meses. Esto con el objetivo de curar al paciente, de disminuir la transmisión de la enfermedad, de evitar que el paciente fallezca a consecuencia de una tuberculosis activa, de evitar recaídas y, por si fuera poco, evitar resistencias a medicamentos. Una persona diagnosticada con tuberculosis sensible debe asistir a recibir su tratamiento de lunes a sábado a los servicios de salud. Esto está disponible en todos los centros de salud. Entonces, no tenemos por qué preocuparnos. El Ministerio de Salud cuenta con suficiente medicamento para la tuberculosis. Únicamente es que las personas asistan a los servicios y sean diagnosticadas a tiempo. Muy bien, una pregunta que ya me están haciendo por acá a través de mi red social. Me preguntan si una persona tiene una enfermedad como asma, diabetes, otro problema, o en este caso, si ya fue paciente diagnosticado con COVID-19 y lo superó, ¿existe un riesgo mayor en caso de que se adquiera la enfermedad? Sí, especialmente del grupo de personas que padecen de diabetes. Estos son grupos con factores de riesgo en quienes están más propensos a ser infectados con el bacilo de la tuberculosis. Que las defensas están bajas en este caso. Así es, porque las defensas están bajas. ¿Hay un tratamiento especial para estos pacientes de riesgo?
O sea, aparte del normal que es el tratamiento que se le puede dar a un paciente, es decir, yo me enfermo de tuberculosis, me dan ese tratamiento específico, pero si adicional a eso soy paciente diabético, ¿tengo que tener un trato adicional o es el mismo tipo de tratamiento? No, es el mismo tipo de tratamiento. Muy bien, eso es interesante para que pues no, a veces aparecen charlatanes ofreciéndonos curas milagrosas y lo que hacen es sacarnos el dinero y especialmente se aprovechan de la gente más vulnerable, la gente humilde que a veces le cuesta costearse un gasto médico y creyendo que tomando Montecito se va a curar. La tuberculosis no se cura de esa manera. Claro que no, claro que no. Pero si hablamos de costos para la tuberculosis, tanto el diagnóstico como el tratamiento es sin costo alguno por medio de la red de servicios del Ministerio de Salud. Bueno, y eso le queremos hacer énfasis, que es gratuito, y es que a veces todavía existe temor, y alguna vez lo hemos platicado con especialistas de la salud que nos han visitado, es que la gente todavía reacia a visitar el centro de salud, pero dicen, me siento mal, voy a ir al centro de salud. No vayas, ahí te vas a enfermar y te vas a morir, es lo primero que dicen. Entonces tenemos que quitar este tabú y hacerles ver que pues existe el medicamento, existe el tratamiento y que es gratuito, y que muchos por tratar de evitar ir a un centro asistencial médico en este caso, pues se automedican y entonces lo que hacen es hacer que la enfermedad madure más y el factor de riesgo sea mayor. Así es, eso es bastante importante y lo debemos de concientizar en la población que en este momento nos está escuchando. Muy importante acudir a los servicios de salud para hacerse un diagnóstico rápido y recibir el tratamiento oportuno. Bueno, así que interesante esto que se viene. Pues hay datos que aparecen por acá con respecto a la tuberculosis en la Guatemala. Está calificada por la OPS y la OMS como uno de los países con alta carga de tuberculosis, en este caso Guatemala. Y pues eso ya nos tiene que poner a todos los ciudadanos con las barbas en remojo de que tenemos que evitar correr esos riesgos. Hay que expresar que en el país al parecer hasta 85 casos nuevos de tuberculosis por cada 100,000 habitantes cada año. Se dice poco, pero un paciente ya es triste atenderlo, sobre todo si está en una etapa terminal. Y de esos 85 enfermos, según se da a conocer, el 45% habrán de ser casos nuevos pulmonares bacilíferos. Bueno, a ese término no lo conozco. Bacilíferos positivos. Bacilíferos positivos. Esto quiere decir que una persona bacilífera positiva transmite la enfermedad directamente porque es una tuberculosis de tipo pulmonar. Pero si hablamos de datos, en Guatemala aproximadamente se están diagnosticando entre 3.500 a 4.500 casos anuales. Ahora en sí hablemos de Izabal, del área de salud de Izabal. Y ahí vamos a llegar a ese punto. ¿Cómo estamos a nivel de Izabal? Pues déjenme contarles que en el 2022 precisamente se diagnosticaron 198 casos. Acá en el departamento. Acá en el departamento de Izabal. Del 2023, que tenemos datos de enero y febrero, llevamos diagnosticados 55 casos. Muy acelerados. Bastante acelerados. En comparación con las estadísticas del año pasado en los deportes, la zona en la que se dieron mayor caso, la zona geográfica o por municipios, ¿la tienen ustedes ese dato? Sí. Donde tenemos el alza de casos es en municipio de Puerto Barrios, Morales, El Estor. Esos son los 3 municipios donde más casos han aparecido. Pero en sí, los 7 municipios tienen casos de tuberculosis. O sea, ningún municipio se ha salvado. ¿Cuál cree usted, eso ya es a título personal, que sean los factores que provoquen que en determinados lugares, por ejemplo, acá en Puerto Barrios haya más casos? El factor alimenticio, el factor ambiental, la climatología, ¿qué es lo que hace que se detecten más casos en determinadas regiones? Bueno, existen muchos factores de riesgo en sí para contraer la enfermedad. Y dentro de estos factores de riesgo, pues tenemos la desnutrición. La desnutrición es uno de los factores de riesgo. El hacinamiento, recordemos que a Izabal llegan muchas personas por cuestiones laborales, por cuestiones de trabajo, que vienen a vivir a veces
en cuartos, en condiciones de hacinamiento. Es en condiciones precarias así realmente, es, y la alimentación también es deficiente. Sí. Dentro de los factores de riesgo que también tenemos a nivel de Izabal, pues tenemos un alto índice de casos de VIH, y este es un factor muy, muy potente para contraer la tuberculosis. Si las comorbilidades hacen que la tasa de casos incremente. Sí, de hecho, de los casos diagnosticados, un 10% de los casos son tuberculosis VIH. Además, tenemos un grupo fuerte de diabéticos. Y este también es un factor predisponente para contraer la tuberculosis. Yo me preocupo por los que son pacientes asmáticos, ahí no hay muchos. Por obvias razones pregunto. Bueno, interesante los datos que nos están vertiendo. Recuerden, pues estamos expuestos por los datos que nos está proporcionando. El año pasado se detectaron 150, me dijo. 195 casos. Quiere decir que en 3 meses ya llevamos más de la tercera parte. Así y es. Todavía no hemos llegado a la tercera parte de este año. Entonces quiere decir que vamos muy acelerados con el pronóstico que pueda incrementarse la cuota del año pasado, y eso no es para nada positivo. Y pues sacamos a colación otros puntos que de repente en una próxima visita pues nos coordinemos con la licenciada Conde sobre la desnutrición, porque hoy casualmente pasamos una información que decían que no hay desnutrición en Guatemala, porque no se supera el 5%, pero es necesario que haya el 5% para que no haya desnutrición, si hay niños muriendo de hambre. Entonces eso pues ya nos pone las barbas en remojo sobre qué es lo que está pasando con nuestra salud. Y aquí no vamos a criticar al equipo humano que pues se esfuerza por prevenir eso, porque hacen lo que pueden con pocos recursos muchas veces, ¿verdad? Pero aún así la tarea se ha asignado. Ahora la pregunta del millón, y me la acaban de hacer acá, de esos 195 pacientes registrados el año pasado, ¿hubo decesos? Sí, tuvimos 14 personas que fallecieron a causa de la tuberculosis. Eso significa para nosotros un 7% de letalidad, de acuerdo a los casos que entraron a la corte en el 2022. Muy bien, también recordemos que puede haber una subestadística ahí de personas que no llegan a hacerse el tratamiento, o que no llegan a diagnosticarse un centro médico y que mueren en su casa, y muchos dicen murió de enfermedad natural. Sí, definitivamente existen los subregistros, ¿verdad? Personas que optan por buscar tratamientos que no son los adecuados, y eso eleva las tasas la tasa de mortalidad a causa de la tuberculosis. También podríamos mencionar acá que eso eleva la drogoresistencia. El año pasado, en el 2022, se detectaron también 8 casos de tuberculosis drogoresistente. Estas son personas que ya hicieron resistencia a los medicamentos de primera línea, o sea, con los que es tratado un caso de tuberculosis sensible. A ellos ya no les hace ese medicamento, por lo tanto, hay que recurrir a otra gama de medicamentos para poder curarlos. ¿Es porque el bacilo, el virus muta, o es porque la persona se volvió drogodependiente y por eso la medicina convencional ya no da suerte efecto? No, es porque la persona toma medicamentos, por ejemplo, la rifampicina, que es mucho más fácil de conseguir en cualquier medio, en cualquier farmacia. La persona toma rifampicina, y cuando se le administra el medicamento para la tuberculosis, ya es resistente a la rifampicina. Es lo que más tenemos de casos de tuberculosis drogoresistente. Casos que son resistentes a la rifampicina. Bueno, interesante, vamos a ir hablando de ese y otros temas. Increíble, ya se pasó media hora de programa con un buen tema que estamos tratando el día de hoy. Saludos para ustedes que están en sintonía. Vamos a la pausa comercial ahí con Francisco Recinos y regresamos con más datos. Estamos hablando de tuberculosis con especialistas en la materia aquí en Diálogo de la Varilla. Ya volvemos. Breve continuamos con Diálogos en Bahía 107.9, informando siempre.
Te presentamos Puntos Texaco, el programa de lealtad que te da combustible gratis. Ven a nuestras estaciones de servicio participantes y por tu compra acumularás puntos Texaco para canjearlos por combustible gratis. Texaco con Tecron, libera tu potencial. Aplica términos y condiciones. Visita nuestra página web www.texacocontecron.com/. Todas las marcas son propiedades de sus respectivos dueños. Atención asociados de COSAJO es MICOPE. Los invitamos a participar en la fiesta cooperativa, nuestra 58 Asamblea General Ordinaria de Asociados. Tenemos la oportunidad de reunirnos y este año de manera presencial. Nos vemos el domingo 19 de marzo en Parque Chatún Esquipulas a las 7 de la mañana en punto. Respaldados en nuestros estatutos, si a esa hora no se encuentran presentes la mitad más uno de los asociados activos de la cooperativa, iniciaremos a las 8 de la mañana. Recordemos que debemos presentar nuestro DPI. Solicitamos no llevar niños ni acompañantes. Habrá transporte de las 6 a las 7:30 de la mañana en el parqueo de COSAJO Oficinas Centrales en Esquipulas. Para agilizar tu ingreso el día de la asamblea, preinscríbete ingresando a asamblea.cosajo.com. Cooperativamente, Consejo de Administración, COSAJO es MICOPE. ¡Qué tráfico! Tené paciencia. Recordá que por la ampliación a los 4 carriles debemos usar vías alternas. Tenés razón. Nosotros como buenos ciudadanos debemos colaborar con la Policía Municipal de Tránsito, siguiendo sus instrucciones y de paso conocemos más la ciudad. Nuestra ciudad sigue con paso firme al desarrollo. Municipalidad de Puerto Barrios. ¿Busca tubo de cemento normal o reforzados? En Maderas del Norte los encuentra en las siguientes medidas: 20, 24, 30, 36, 42 y 48 pulgadas. Nuestros tubos son fibrocompactados, resistentes, durables y de alta calidad. También se los fabricamos sobre pedidos. Para mayor información, comuníquese al teléfono 7873-4300 o visite Maderas del Norte en Avenida Bandegua, Morales y Zabal. Llegó la época del calor y las agencias del pueblo le ofrecen congeladores, cámaras refrigeradas, aires acondicionados y de todo para su hogar, para que disfrute este verano con nuestras increíbles ofertas. Distribuidora 679 tiene para usted los mejores planes de financiamiento y hasta 48 cuotas si cancela con tarjeta de crédito. Y recuerde que nosotros sí lo tenemos. Nuestros profesionales invitados siguen compartiendo con nosotros. Diálogos en Bahía 107.9. Informando siempre. Muy bien, seguimos en Diálogos de la Bahía para esta jornada. Gracias a ustedes que están en sintonía. Es un gusto estar compartiendo con ustedes. Recuerden que este espacio fue creado específicamente para ustedes, para madurar, para crecer como sociedad y para aprender cosas nuevas. En base allá a temas que son ampliamente conocidos, pero que a veces son dejados de lado por triviales. Pero no, la salud nunca va a ser trivial. Siempre es algo que vale la pena. Vamos con frases. El que tiene salud tiene esperanza. El que tiene esperanza lo tiene todo. Ese es el espíritu positivo que nos puede llevar muy lejos, dice Ralph Waldo Emerson, uno de los grandes pensadores. También dice, la primera riqueza es la salud. Y aquí estamos hablando de eso justamente, de prevenir, conociendo, en este caso, los síntomas, la sintomatología de la tuberculosis, que es una enfermedad que, como le digo, pues históricamente ha hecho daño, pero que gracias a un médico guatemalteco se encontró una vacuna. De hecho, pues... de lo que nos generan los diferentes centros de salud a nivel nacional con respecto al Día Mundial de la Tuberculosis. Lo repito, es el 24 de marzo, justamente. Y pues dentro de la prevención te salva la vida, dice el Instituto Guatemalteco del Seguro Social, vacúnate contra la tuberculosis, lo cual me genera una duda que ahora vamos a plantear. Lávate las manos constantemente, sigue las indicaciones del médico, evita fumar, parte de las recomendaciones que se emiten por parte de los galenos profesionales en esta materia. Y pues la sintomatología ya la hemos comentado y la vamos a dar un repaso. Tos y flema por más de 14 días.
generalmente ya es algo más que un simple catarro o una simple influenza. Fiebre constante, sudoraciones nocturnas, pérdida de peso. Bueno, en este caso, Eliseo Recinos y yo, pues estamos bien porque de peso no tenemos pérdida, sino que estamos subiendo de barriga, ¿verdad? Así que en ese sentido estamos bastante bien en ese sentido. Bueno, ahí pues tal vez ahí Francisco le facilita algo para que tome agua la licenciada, no vaya a ser que tengamos una afección aquí. Mientras tanto, no sé, aquí mantenemos la tienda abierta. Les comento que el Instituto Guatemalteco del Seguro Social pues también se une a esta celebración que conmemora el Día Internacional de la Tuberculosis cada 24 de marzo y envía un mensaje de conciencia y sensibilidad a sus asegurados y población en general por ser una enfermedad que anualmente genera más de 10 millones de casos nuevos en el mundo. La tuberculosis es una enfermedad contagiosa causada por bacterias que atacan principalmente los pulmones, eso ya lo habíamos comentado, y aunque se pensaba que había sido erradicada, todavía tiene presencia en nuestro país y en el mundo, donde mueren al año alrededor, escúchelo bien, de 1,5 millones de personas víctimas de la tuberculosis. Y con estos datos retornamos acá con la licenciada y pues disculpe, no podía desprenderme el micrófono. La función tiene que continuar, dicen por allá, entonces pues acá estamos. Hablemos de prevención de la tuberculosis. ¿Qué debo hacer yo en el hogar? ¿Qué debo hacer en la oficina? ¿Qué debo hacer constantemente para prevenir ser víctima o que alguien de mi familia, alguien de mi entorno físico sea víctima de la tuberculosis? Bien, hablemos entonces de prevención. Exacto. ¿Qué hacer o qué tenemos en relación a la prevención de la tuberculosis? Y acá vamos a hablar acerca de la vacunación con BCG. Esta vacuna se administra a los niños recién nacidos, pero nos previene únicamente la tuberculosis de las meninges, o sea, la meningitis tuberculosa. Este tipo de tuberculosis da especialmente en los primeros 5 años de vida del niño. Lo que más tenemos a nivel país y a nivel mundial es tuberculosis de tipo pulmonar. Entonces, para prevenir este tipo de tuberculosis, lo que debemos hacer es que si tenemos signos y síntomas respiratorios, cubrirnos la boca en el momento de toser o estornudar, o si vamos a dialogar con otras personas en la oficina, por ejemplo, si existe o si hay en ese momento un compañero con síntomas de tipo respiratorio, pues ventilar las oficinas. Es muy importante la ventilación natural, o incluso en casa. En casa, abrir ventanas, que ventile el aire natural. Si tenemos en casa un familiar, un hijo, un hermano con tuberculosis o que fue diagnosticado con tuberculosis, pues comentarles que toda vez esté recibiendo tratamiento, la tuberculosis la va a transmitir únicamente mientras esté activa. Esto va a ser aproximadamente 2 meses, porque después de 2 meses de estar tomándose su medicamento, tal y como lo indica el ministerio, de lunes a sábado, sin faltar a su tratamiento, la persona va a negativizar su baciloscopía. ¿Qué quiere decir esto? Una persona que ha sido diagnosticada con tuberculosis y que está tomando su medicamento, cada 25 días se le toma un control de baciloscopía con el objetivo de saber si la persona ya negativizó. Si la persona ya negativizó, ya no transmite la tuberculosis. ¿Mito o realidad, diríamos en este caso?
Dicen que si, por ejemplo, yo soy un paciente con tuberculosis y toso, no llegó a otra persona, pero tocó un objeto, una mesa, un cristal, ¿puedo contagiar a otra persona a través de ese medio? No. Bueno, entonces es un mito. Porque para contagiarse de la tuberculosis se deben respirar o se deben tragar los aerosoles, o sea, las gotitas microscópicas de saliva, las cuales se alojan directamente en el pulmón. ¿Qué es un bacilo, un virus? Es un bacilo. Un bacilo. ¿Cuánto tiempo dura vivo el bacilo después de que yo lo exhalo? Si yo soy un paciente que tiene tuberculosis y yo escupo, como decimos popularmente, o exhalo esas burbujitas, como usted dice, ¿cuánto tiempo al momento de tocar alguna superficie de vida le queda a ese bacilo? Puede estar, ahí puede permanecer vivo años. Años. Pero eso no quiere decir que las personas se vayan a infectar. El famoso método de los niños para identificar, tocar y la boca, ahí sí podría ser un factor de riesgo. No. Okay. No. Muy bien, es para sanear dudas porque dicen es que tocó algo así, entonces no, tiene que haber una persona contagiada cerca, lo más probable para que yo me contagie. Exactamente, tiene que existir un contagio directo. Tiene que haber un vector, por así decirlo, ¿verdad? Tiene que haber. Muy bien, bueno, seguimos acá y pues ya conocemos cómo prevenirlo, sobre todo la higiene, creo que es lo ideal, el siempre cargar, mi maestro de moral y ética en primaria me decía, carguen 2 pañuelos o carguen un papel higiénico aparte. El pañuelo lo prestan a otra persona si son caballerosos y ustedes se quedan con papel higiénico o un pañuelo para ustedes, porque compartir el mismo pañuelo es un riesgo. Entonces, esa es parte de la higiene que debemos llevar nosotros, ¿verdad? Sí, es parte de la higiene. El saber cómo toser. Y se podrían transmitir otro tipo de enfermedades, pero tuberculosis, el contagio es directo. Tiene que ser directo. Lo ideal es que cuando tengamos ganas de estornudar por X o Y motivo, mejor que nos cubramos. Las vías respiratorias aéreas le llaman en educación física hacia la boca y la nariz para evitar ese tipo de contagio. Bueno, ahí estamos bien. Avancemos ahora. ¿Qué debo hacer si presento síntomas? Eso ya lo habíamos tratado en forma general, ¿verdad? Ya lo habíamos tratado, sí. Pero es importante recalcarle a la población, ¿verdad? ¿Qué debo hacer si tengo síntomas de la tuberculosis? Asistir a los servicios de salud. Sí, básicamente. Todos los servicios de salud, sean puestos de salud, sean centros de salud u hospitales, tienen información. La información es muy importante. O incluso si en este momento no están presentando signos y síntomas, pero necesitan ampliar esta información, cualquier servicio de salud tiene la capacidad de ampliar la información. ¿Por qué es importante que las personas que tienen signos y síntomas acudan a los servicios de salud? Para realizar el diagnóstico y dar el tratamiento. Y con esto vamos a cortar la cadena de transmisión. Pero es aún más importante, además, en este momento, el estudio de contactos. Exacto. De ahí va a depender también el que contribuyamos en gran parte a eliminar la enfermedad, que es lo que como programa a nivel del ministerio buscamos. Y como programa tenemos una visión, posiblemente sea una visión grande como lo es eliminar la tuberculosis. Primero Dios. Tal y como se han eliminado otras enfermedades. Sí. Es lo que buscamos, ¿verdad? Bueno, los que manejamos estadística diríamos, hay que hacer un mapeo. Y para hacer el mapeo, yo si fui víctima de contagio, tengo que decir cuáles fueron las relaciones que tuve en ese sentido, o sea, amistades con las que tuve contacto, para que el personal de salud haga ese mapeo y establecer una zona de riesgo para poder ir reduciendo y haciendo más, acercando directamente la enfermedad para evitar que se corra. Lo mismo que se hizo literalmente con la pandemia del COVID-19, donde las personas que habían estado en contacto con la persona contagiada también eran puestas en cuarentena. Entonces básicamente sería lo mismo para evitar riesgos. Así que no es una pandemia tan despampanante como el COVID-19 que nos puso en alerta a todos, pero sí es una enfermedad de alto riesgo, especialmente para las personas que padecen comorbilidades. Ahora bien, recordemos que la idiosincrasia del guatemalteco es muy especial. Somos negligentes y somos necios.
incluyéndonos aquí a nosotros. ¿Qué hacen ustedes como personal de salud si una persona abandona el tratamiento en este caso? Así. ¿Qué se debe hacer? Sí. Es importante también referirnos a ese aspecto y comentarle que tenemos personas que abandonan el tratamiento porque el tratamiento es por 6 meses. Entonces, ahí que como ministerio tenemos la estrategia del tratamiento directamente observado. Esto significa que la persona enferma debe de asistir y tomarse su medicamento allí frente al proveedor de salud, allí frente al encargado del programa en los centros o puestos de salud, con el objetivo de evitar esto, de evitar abandono del tratamiento o por si fuera poco, recaídas. Esto significa que la persona dice, si le damos el tratamiento para que se lo lleve a casa y le preguntamos, ¿está tomando su medicamento? Definitivamente la persona va a decir sí. Sí, ya me lo acabé. Sí. Por eso el proveedor de salud debe observar directamente que sí, la persona enferma o diagnosticada por tuberculosis se está tomando el medicamento. Porque el objetivo es curar a la persona para evitar esto, abandonos o recaídas. Y usted se refería a qué hacemos como ministerio. Lo buscamos. Bueno. Lo buscamos y preguntamos y hasta quedamos con el paciente. Así como los cobradores buscan a los deudores. Así. Bueno, eso es interesante. Sí, es que yo conozco muchas historias. Por ejemplo, al Instituto Guatemalteco del Seguro Social van y les dan medicina y luego la andan vendiendo. O si usted va a casa de una persona, especialmente de los señores de la tercera edad, con el respeto que se merecen, tienen el montón de pastillas amontonadas que nunca terminan de tomarse. Tal vez se toman 2 o 3 y las dejan literalmente abandonadas. Es una inversión millonaria la que está abandonada en cada casa de muchos pacientes que necesitan el tratamiento, pero tenemos como que la idea psicológicamente hablando de que solo con tener la medicina en casa ya nos curamos, y no es así. Entonces creo que la metodología que están adoptando es ideal porque al menos saben que el recurso sí se utilizó, que la inversión sí se hizo, y pues ya será la estructura fisiológica del paciente la que haga su trabajo o no lo haga, dependiendo la cantidad de defensas que nosotros tengamos. No, y definitivamente del programa se sacan a los pacientes ya curados. Ah, qué bien. ¿Qué nos garantiza que una persona se curó? Un cultivo negativo. Esa es la clave para decir que el enfermo ya curó. Bueno, yo llego y ya a consulta y me dan mi veredicto que tengo cultivo negativo. ¿Nos quedamos solo con ese o buscan una segunda opción o respuesta o le deciden dando tratamiento a ver si ya el siguiente también sale negativo? No, tenemos lineamientos para darle seguimiento a los casos. Por aquello de los falsos positivos que a veces se dan. O los falsos negativos. Definitivamente, cuando el paciente ingresa al programa, son 6 meses de tratamiento. ¿Ustedes ya tienen contabilizado que con 6 meses el paciente se recupera o se recupera? Así es, ya platicábamos que cada 25 días se le toma un control de esputo o de gargajo, el que se manda al laboratorio, y el paciente debe de ir negativizando. Cada 25 días su control debe salir negativo. Okay. Si hay un control positivo, entonces se estudia nuevamente con GenExpert o con cultivo. Los cultivos se mandan al laboratorio nacional y de allá nos indicarán si es otro tipo de micobacteria la que está afectando al paciente, por qué el paciente no está negativizando, por qué continúa dando positivo, o si el paciente hizo resistencia a cualquiera de los medicamentos que en ese momento le estamos administrando, y esa es la razón por la cual el paciente no ha negativizado. Definitivamente, el último control que hacemos es un cultivo. El cultivo continúa siendo nuestro estándar de oro en el programa de tuberculosis y el que nos va a indicar si el paciente efectivamente se curó
o no se curó. Sí, el problema para muchos es lo largo del tratamiento, 6 meses. O sea, no se ha inventado nadie, no han descubierto la forma que sea más práctico, porque eso es lo que creo que hace que muchos abandonen el tratamiento, ¿verdad? O que ya no quieran recibirlo. Y definitivamente acá estamos hablando para tratar un caso de tuberculosis sensible, que son los casos nuevos. Exacto. Pero cuando ya una persona se hace resistente a los medicamentos, ya el tratamiento es por 2 años. Es bastante complejo. Entonces estamos hablando de, imagínese, tomar medicamento todos los días durante 2 años. Sí, hay personas que tienen resistencia o se resisten a los cuerpos ajenos. Me dijo un doctor a mí que yo era uno de esos pacientes que, por ejemplo, la anestesia a mí no me agarra de primera. Como dicen, necesita 2 cartuchos porque como uno no agarra, eso es para tratamientos dentales, por ejemplo, o cuando me han hecho varias cirugías porque soy motivo y pues no agarro la primera. Entonces, eso quiere decir que soy candidato para que mi tratamiento sea para 2 años, en caso de que me enferme. No, si se infecta con una micobacteria resistente a TB sensible, sí. Bueno, pero sí. Si no. Y esperamos que no. No, esperamos que no. O sea, eso lo que nos hace es que, pues, no es infundir miedo en la población, sino que estemos alerta. Una consulta, licenciada, sabemos de la cantidad de casos que se dieron el año pasado, sabemos que este año ya va una cantidad bastante aceptable, no recomendable de casos. En comparación con el resto de Guatemala, el resto de departamentos, ¿es normal la cantidad de casos que tenemos en Izabal o hay departamentos que tienen muchos más o muchos menos que Izabal? Sí, hay departamentos como Escuintla, por ejemplo. Siempre son las costeras. Sí, Escuintla, Huehuetenango, San Marcos, donde hay muchos más casos que a nivel de Izabal. Pero Izabal es una de las áreas priorizadas del programa de tuberculosis. Sí. Estamos dentro de las 7 áreas a nivel de las 29 áreas de salud que presentan alta incidencia de tuberculosis. ¿Qué zonas de Guatemala es donde menos incidencia de casos? O sea, es, no sé, por la climatología, el frío o el calor, ¿cuál es lo que activaría más fácilmente el virus? El bacilo en este caso. El calor. El calor. O sea, si yo me voy para tierra fría. Porque por ejemplo, Jalapa es una de las áreas que tiene pocos casos de tuberculosis. Y el clima fresco la mayor parte, a pesar de que es la climatológica de Oriente, ¿verdad? Bueno, es interesante esta situación. Recuerden que pues la idea es de que todos pues estemos atentos a los síntomas. Si ustedes piensan que es una gripe común y pues la tos persiste, pues más de 15 días. El proceso normal de la maduración de una enfermedad simple es de 8 a 10 días, ¿verdad? Pero si después de eso todavía sigue encima de eso hay sudoración, hay temblor, hay demasiada mucosidad, ya es motivo para preocuparnos y debemos acercarnos al centro de salud más cercano. Recuerden que únicamente el centro de salud de Santo Tomás no posee el equipo necesario para hacer la evaluación, pero se les transfiere a Puerto Barrios, incluso hay en Navajoa, increíble, pues me alegra eso sobremanera, y en los diferentes centros de salud que funcionan en todo el departamento de Izabal, para que usted se acerque, quien nos esté escuchando en las diferentes áreas, para tratar de minimizar el riesgo. El riesgo siempre va a estar, ¿verdad, licenciada? Pero lo vamos a minimizar en base a nuestra higiene y estar atentos a visitar al centro de salud más cercano para contrarrestar cualquier efecto. Bueno, si hablamos de riesgo, el riesgo siempre va a estar, porque en cualquier momento podemos tener contacto con un caso de tuberculosis, ya sea en un taxi, en el bus, en el supermercado, en la tienda, en cualquier momento. Y la tuberculosis le puede dar a cualquiera de nosotros. Bueno, así que ya lo saben, prácticamente ya estamos finalizando este espacio. Recuerden que pues acá estamos para servirles a ustedes. Hoy pues hemos estado desarrollando el tema de la tuberculosis. Gracias a la licenciada Rosalina Ramírez y a la licenciada Janet Conde, que pues hizo la gestión para convocar a la licenciada para tenerla acá. Gracias, licenciada. No sé si nos quedó algo en el tintero que valga la pena recomendar o a esclarecer en esos momentos. Sí, únicamente aclararles en relación a Santo Tomás. No tenemos laboratorio para hacer un diagnóstico allí en el centro de salud, pero sí existe una clínica de atención para la tuberculosis con un equipo de proveedores de salud, con toda la experiencia, médicos y enfermeras
para poder diagnosticar un caso de tuberculosis. El que no haya laboratorio allí en el centro de salud no significa que una persona no pueda ser diagnosticada con tuberculosis, porque si no se le procesa allí la muestra se envía al laboratorio del Hospital Amistad o se envía al Centro de Salud de Puerto Barrios. Eso significa que los 8 centros de salud tienen clínica para atención de pacientes con tuberculosis, y en cualquiera de los 8 centros de salud pueden ser atendidas personas con signos y síntomas respiratorios y hacer un diagnóstico de tuberculosis. Muy bien, el 24 de marzo es el Día Mundial de la Tuberculosis. ¿Alguna actividad que tengan programada acá en el área de salud para ese día específicamente? Sí, todos los centros de salud ese día colocan están informativos. Donde las personas pueden informarse más profundamente acerca de la enfermedad, especialmente de los signos y síntomas. Y si tuvieran signos y síntomas, pues ese sería un momento muy propicio para tomarles una muestra de baciloscopía y saber si tienen o no tienen tuberculosis. Sí, recuerden, si hay demasiada tos y piensan que es una alergia, las alergias no son tan serias. Hay que ir a hacernos el examen. Bueno, a nombre de quienes hacen posible esta emisión, nuestra dirección a cargo de David García, en Control Master Eliseo Recinos, y por supuesto los especialistas en materia que nos acompañan siempre en esta oportunidad, la licenciada Rosalina Ramírez, ¿verdad? Bienvenida y gracias por haber asistido a tratar esta temática. Pues las puertas están cordialmente abiertas para que nos visite para seguir hablando de temas de salud. Licenciada Janet Conde, también muchas gracias por sus gestiones. Y pues recuerden, la salud es el bien más apreciado que podemos tener. Lo podemos considerar como nuestro mayor tesoro. Si no tenemos salud, aunque tengamos dinero, nunca vamos a ser felices. Así que pásala bien, pásala bonito, pásala en sintonía de la mejor programación. Esto ha sido Diálogos de la Bahía y nos miramos o nos sintonizamos en una próxima. Hasta pronto. Escuchaste Diálogos en Bahía. No te pierdas nuestra próxima emisión. Bahía 107.9, informando